vamos a hablar acerca de algunas complicaciones, ya la última parte del temario, y vamos a ver algunas cosas que pasan por complicaciones del tratamiento o de la enfermedad. Mi pregunta es, ¿derrame pericárdico es lo mismo que taponamiento cardíaco? ¿Qué piensan? ¿Es igual o no es lo mismo? ¿Derrame pericárdico es igual que taponamiento cardíaco? No es lo mismo, exactamente. No, el taponamiento cardíaco es la consecuencia clínica, es decir, estado de shock del paciente por un derrame pericárdico. Un paciente con cáncer puede tener derrame pericárdico y no tener taponamiento cardíaco, ¿okay? Por eso son dos cosas distintas. Además, generalmente cuando ocurre un taponamiento cardíaco en oncología estamos hablando de un derrame pericárdico de causa maligna, ¿ya? Generalmente aguda, ya como hemos visto anteriormente. El derrame pericárdico en cambio solo puede ser crónico, puede estar mucho tiempo ahí, ¿no? Recordatorio, simplemente lo que hablamos en la anterior clase, hay pericardio visceral, parietal, en medio de las dos capas se encuentra el líquido pericárdico, ¿no? Recordar simplemente que tiene 15 a 50 ml de líquido pericárdico, no mucho más. Entonces, el derrame pericárdico es solamente la acumulación de líquido en esa cavidad, ¿okay? En la cavidad pericárdica. En cambio, el taponamiento cardíaco es que la acumulación puede afectar negativamente a la función cardíaca, no todo lo que hemos hablado, disminución de la contracción, diástole, todas esas cosas, ¿no? Lo que vamos a ver, pues, esa es la pregunta. Entonces, vamos a ver un poquito más acerca del derrame pericárdico. Cuando tiene 50 ml o menos es normal. Más de 50 a 100 ml ya podemos hablar de que hay compromiso del pericardio y generalmente puede ocurrir por dos cosas, ¿no? Porque el tumor ha infiltrado de la linfa o se ha diseminado por sangre. Entonces, ustedes alguna vez, mi país comen un plato que se llama anticucho. ¿Alguna vez han probado el anticucho? Nunca. ¿Nunca? Bueno, ¿han visto cómo se prepara? No. No, ¿verdad? Bueno, es el corazón de buey, ¿ya? Y si alguna vez a alguien le ha dado curiosidad, ¿ha visto la membrana del corazón? ¿Cómo es? Es delgadita, finita, ¿ya? Puede contener un poquito de grasa, pero en general es una membrana fina. ¿Esto será fino? No. Imagínense esa infiltración del tumor cubriendo todo el pericardio, ¿no? Entonces puede provocar un taponamiento cardíaco, ¿no? Pero el acúmulo solamente de líquido es el derrame pericárdico, ¿okay? Recordar que el derrame pericárdico con la acumulación de líquido, pues va, a medida que vaya aumentando la presión, va a provocar un taponamiento clínico, ¿no? Que se puede manifestar en la famosa tríada de Beck. ¿Alguien se acuerda? Hipotensión, regurgitação yugular y ruidos cardíacos agudos. ¿Ves? Por eso no acabas. Ya. ¿Por qué? Aumenta el líquido, disminuye la reabsorción, porque obviamente está infiltrado por el tumor. Alteración del equilibrio oncótico, quiere decir que hay más proteínas dentro del líquido pericárdico y pueden haber sustancias extrañas. Se necrosa el pericardio, suelta células tumorales, entonces todo eso genera acumulación de líquido pericárdico. Esto ya más o menos lo hemos visto la última vez. Síntomas son de la enfermedad, del propio cáncer. Puede haber dolor torácico y estos, miren, disfagia, tos, disnea, disfonía, van a depender de cuán grande sea el derrame pericárdico, porque si se fijan el pericardio está acá, ¿no? Ahora, si esta bolsa, esta cavidad se ensancha demasiado, puede comprimir por ejemplo el esófago y puede provocar disfagia, puede comprimir los nervios frénicos y puede generar disfonía, ¿okay? O sea, dependiendo del tamaño y la infiltración del pericardio puede provocar otros síntomas también, ¿no? Y en último caso, ya cuando se acumula demasiado líquido o por lo menos tiene mucha presión ese líquido, genera el taponamiento cardíaco, ¿no? En último caso. Entonces simplemente para un recordatorio de cómo está. Anamnesis. No hay gran cosa, generalmente la disnea es lo más frecuente, dependiendo de lo que puedan encontrar. Son síntomas inespecíficos, pero va a depender de acuerdo a la cantidad de líquido pericárdico que hay, ¿no? Como les había comentado, disfagia, eso va a depender del tamaño. Exploración física,
ruidos cardíacos hipofonéticos. Les soy sincero, yo nunca, como les he comentado, nunca he escuchado, por ejemplo, algunas cosas como el roce pericárdico, aquí en oncología me refiero, ¿no? Porque es difícil de escuchar, ¿no? Apenas puedes encontrar un ritmo de galope, un soplo, apenas, ¿no? Y para estar escuchando es un poquito difícil, ¿no? El signo de Ewart, el roce pericárdico, por ejemplo, si tienen muy buen oído pueden verlo. La hipofonesis también es difícil, tendría que ser un derrame pericárdico muy grande para encontrar eso. Y el signo de Ewart, pues ya a estas alturas de la medicina nadie percute el pericardio, el tórax, ¿ya? Placa de tórax, ecografía y ya está. Entonces, si tú sospechas de un derrame pericárdico, ¿cómo puedes sospecharlo? Con la triada de Beck, dolor torácico, como les he dicho, un electro con actividad o voltaje disminuido, puedes sospechar. Pero, increíblemente, la mayor parte de las veces que vemos derrame pericárdico es incidental, ¿no? Es que una tomografía. Les hacemos una tomografía al paciente y vemos un derrame pericárdico. No te dice la tomografía, pues derrame pericárdico pasa. Leve, moderado, como sea, pero es generalmente incidental, no lo buscamos el derrame pericárdico, ¿ok? Pero al igual que otras medidas de imagen, el derrame pericárdico, o sea, puede ser derrame o puede ser sangre en el pericardio, pueden ser varias cosas y necesitamos una confirmación, ¿no? Descartamos el taponamiento obviamente y necesitamos un diagnóstico etiológico. ¿Cómo podemos diagnosticar un derrame pericárdico? ¿Cuál sería el método de imagen más adecuado para diagnosticar un derrame pericárdico? Ecofast. Ecocardiografía, ¿no ve? Ecocardiografía, por si acaso. Ya. Ecofast es otra cosa. Ya. Ya. Así que es el Ecofast. Que é da Ecofast? Sí, ¿qué es el É um estudo de imagem, utilizando a ecografia, que vemos líquidos en los espacios. Exactamente, ¿no? La ecocardio es diferente, ¿ok? La ecocardio va específicamente para el corazón, ¿ok? Que puede ser transtorácica o puede ser transesofágica, lo pueden ser a través de una endoscopia también. De hecho, es más sensible en teoría por el esófago, ¿no? Bueno, el ecocardio. Pero como nosotros estamos en la urgencia, generalmente lo primero que vamos a ver es una radiografía de tórax. ¿Tiene derrame pericárdico este? ¿Ustedes qué creen? No. ¿Quién dice que no? ¿Te jugarías tu nota? ¿Te jugarías tu nota? No. Sí. ¿Sí? Puedes perderla, ¿ya? Te voy a contar por qué. Una radiografía normal no excluye derrame pericárdico. Ojo, no excluye derrame pericárdico. Eso recuerden. Esta, obviamente, esto, ¿no? Sí. Y si le digo que es un Chagas, una enfermedad de Chagas, una miocardiopatía dilatada. O sea, quiero que vean que la radiografía va a ser una ayuda, ¿ya? Una ayuda, pero no va a descartar completamente un derrame pericárdico, ¿ok? No va a descartar. Una radiografía normal, esto está normal, y le hace un ecocardio y tienes 100 ml, por ejemplo, de líquido pericárdico. Mujer joven, digo mujer porque se ven acá, ¿no? Las mamás. Mujer joven, probablemente incluso puede estar ya con clínica de taponamiento, ¿ok? Por eso es un poco difícil. Doctor, Pero, dime. ¿de dónde que demuestra que hay un derrame pericárdico? Por eso, ninguna de las dos placas te puede descartar si tiene o no tiene derrame pericárdico. Ninguna de las dos, ¿ya? Porque puedes tener una radiografía normal y tener un derrame pericárdico. Porque, recuerden, la radiografía no te permite distinguir líquido de sólido, ¿ok? No te permite, ¿no? Entonces, esto puede ser perfectamente tener un derrame pericárdico laminar aquí al lado y esto ser solamente una miocardiopatía dilatada, nada más. Ahora, los libros antiguos de radiografía cambiaban de proyección, se decía proyección de no sé qué, 45, era difícil de hacer a esa altura. Y además, si tienes una ecografía a la mano, un ecocardio, pues prefieres pedirlo, no a la duda. Entonces, si tienes un paciente con clínica cardíaca, pues quizás lo que les podría decir, clínica cardíaca, dolor, disnea, ¿no? Voltaje disminuido en el electrocardiograma y una radiografía normal, no es descabellado pedirle una ecografía, un ecocardio, ya más si tienen cáncer todavía, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso, una radiografía normal no excluye un derrame pericárdico. Entonces, el electro puede ser normal o puede pasar más o menos esto. Si se dan de cuenta, el voltaje está disminuido acá, ¿no? Sí. Cuando tenemos hipovoltaje, generalmente esta lo he sacado de una presentación que me pasaron, pero no creo que sea tan exactamente así. ¿Por qué? Porque creen que no es tan exacto el derrame pericárdico. Por lo menos grande. Tamponamiento cardíaco.
Sí puede ver, porque miren, hay alternancia de voltaje, miren, aquí va disminuyendo y va aumentando, ¿ven? Esta acá, si se fijan, las ondas Q, el complejo QRS, perdón, miren, van de un voltaje un poquito alto, bajo, y bueno, es un fenómeno de alternancia eléctrica, no está de claro. Pero lo que se ve generalmente es esta primera imagen, es decir, el voltaje está disminuido en todas las derivaciones, ¿ok? Eso puede ser un signo de electrocardiograma de que puedes tener un derrame pericárdico, ¿ok? Y sobre todo si son grandes, pero no es definitivo. El que es definitivo es el ecocardio, ¿ok? El ecocardio te permite saber si hay líquido o no hay líquido en el pericardio, ¿ok? Y te lo puede cuantificar también, ¿no? Entonces, por eso el ecocardiograma es la técnica GOL estándar para poder diagnosticar un derrame pericárdico. Ahora, causas de derrame pericárdico. ¿Qué causas pueden haber de derrame pericárdico? Ruptura de vasos. Ya, ruptura de vasos. ¿Qué más? Más comunes, que no sean oncológicas. Trauma puede ser. Pericarditis, miocarditis, ¿no? Las virales puede ser, son las más frecuentes, de hecho. ¿Qué más? Enfermedades autoinmunes también puede ser, ¿no? Entonces, hay varias causas de derrame, tuberculosis, puede ser causa de derrame pericárdico. Entonces, un paciente con cáncer no siempre puede tener un derrame pericárdico oncológico, hay que estudiarlo. Entonces, ¿cómo puedo decir que es un derrame pericárdico maligno? Cuando le hacemos una citología, es decir, sacamos líquido del pericardio y vemos esto, ¿no? Estos son células normales, mesoteliales, ponemos entre comillas, restos de fibrina, y estas células que no son normales, son células neoplásicas, malignas. Entonces sabemos que ese derrame pericárdico es maligno. ¿Okay? Entonces la citología sí nos da el diagnóstico de derrame pericárdico maligno. ¿Okay? Ahora, si ustedes ven como complicaciones de derrame pericárdico, hay algunos tratamientos en oncología que pueden provocar derrame pericárdico. La inmunoterapia, por ejemplo, puede provocar una pericarditis, un derrame pericárdico. Pero no es lo más frecuente. Generalmente lo más frecuente suele ser el infiltrado por el tumor, ¿no? Tratamiento, obviamente, igual que todo, es paliativo, ¿ya? Entonces, cuando son leves, observación o tratamiento sintomático, ¿no? Si el paciente no tiene clínica, tiene 70 ml de derrame pericárdico, ¿qué le voy a hacer? Nada, nada, simplemente observar, porque no le está provocando taponamiento cardíaco, nada, ¿no? En pocos casos se le hace una citología, sobre todo si quieres diagnosticar que no tenga infiltración tumoral, te puede cambiar el diagnóstico. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante esto. Esta es la técnica, digamos, para poder sacar líquido del corazón, no es una pericardiocentesis. Yo he visto una vez esto, no he visto más, tampoco crean que lo he visto todo el tiempo. Una sola vez he visto esto y en paciente no oncológico, ¿ya? Entonces, ¿quién hace esto habitualmente? El oncólogo. No, el cardiólogo, el oncólogo no hace eso, ¿okay? Es el cardiólogo, y ni siquiera un cardiólogo cualquiera, es un cardiólogo intervencionista. Solamente en el Dr. House van a ver que el oncólogo viene, le hace la citología, lo lleva al microscopio, lo ve y le da el tratamiento. No, eso es película solamente, ¿ok? Generalmente los que hacen esto son los cardiólogos, y no, hasta antes de la llegada del ecocardio, lo hacían a ciegas. Imagínense, ponían un electrocardiograma y entonces metía la aguja. Cuando veían que saltaba el electro, le daba miocardio, atrás un poquito atrás. Así era la técnica antigua. Pero ahora que viene el ecocardio es mucho más fácil. Con la ayuda del ecocardio pueden ver hasta qué profundidad pueden poner la aguja y poder sacar, ¿no? Supuestamente esto revisado, 97% de éxito, complicaciones 1.2%. O sea, en teoría, en manos experimentadas, es una técnica bastante segura, ¿no? Incluso en derrames pericárdicos crónicos vamos a ver si hace un procedimiento para que se llama ventada pericárdica para drenar ese líquido cuando ya no se puede hacer más tratamientos, ¿no? La técnica, bueno, técnica de Seldinger, esto la vamos a pasar un poquito. Solamente que sepan que la vía subsifoidea, o sea, la que viene por acá, debajo de la sifoides, es la más común. Es lo único que tienen que saber de esto, ¿ok? Sí, es hacia la clavícula, tercio medio, 60 grados, sí. Pero como nadie la va a hacer, o no sé, alguien que es cardiólogo, prefiero que solamente se acuerden de eso. La vía de acceso más frecuente para hacer una pericardiocentesis subsifoidea. Se puede hacer apical, se puede hacer parenteral, pero esto es menos frecuente.
Es igual que la punción lumbar. ¿Alguien ha visto alguna vez una punción lumbar de fosa occipital? Yo sí he visto. Yo sí he visto. Sí. Cuando no se puede sacar de la lumbar, puede ser cervical y también puede ser occipital. Y sí he visto occipital, ¿no? Cada especialidad tiene su técnica especial. Bueno, para quien tenga curiosidad, acá está, ¿no? 30 grados hacia la mitad de la clavícula y le hacen la punción, ¿no? Obviamente guiada con ecocardio es un poco más sencilla, ¿no? Ahora, imagínense que tenemos un paciente con un cáncer de mama, estadio clínico 4, 7 líneas de quimioterapia, ya no hay ensayos clínicos para el señor, tiene un derrame pericárdico con taponamiento, ¿ya? El cardiólogo le hace su pericardiocentesis, pero le dura una semana y tiene que volver a hacerlo. ¿Qué alternativa tenemos? Ventana pericárdica, ¿ok? La ventana pericárdica le deja un drenaje desde el pericardio hacia afuera, ¿ok? Y eso va drenando de manera constante, ¿no? Riesgos de esta: infecciones, que se oblitere, o sea, como dice aquí, ¿no? Se oblitere, se cierre. Entonces, además, una infección en esa zona, ¿qué te va a provocar? Una mediastinitis, una pericarditis, ¿no? Que es bien complicado. Generalmente, para los pacientes que tienen derrame pericárdico recidivante, así como este tipo, ya son pacientes muy paliativos, ¿no? Estas soluciones pueden durar meses en el mejor de los casos, ¿okay? Todo es muy paliativo, ¿no? Pero bueno, le genera cierta ¿cómo se llama? Alivio al paciente. ¿Y a alguien se le ocurriría hacer una pericardiectomía, quitar todo el pericardio? Se hace, ¿ya? Se hace. Y les voy a explicar en qué casos. Esta es la pericardiectomía. Aquí abre. ¿Se puede vivir sin pericardio? Sí, se puede vivir. Regular, pero se puede vivir, ¿ok? ¿En qué casos lo haríamos? A ver, ustedes no saben nada de oncología, pero a ver, razonando, ¿en qué caso haríamos una pericardiectomía? Cuando las pulsiones no son suficientes. ¿Perdón? Las pulsiones no son suficientes. Ya, el mismo paciente, cáncer de mama, estadio clínico 4, 7 líneas de quimioterapia, no tengo más tratamientos que hacerle. A él le haría una pericardiectomía, sabiendo que tiene metástasis pulmonares, óseas, hepáticas. No, ¿eh? Solamente, bueno, en los contados casos solamente yo conozco uno solo que se puede realizar. ¿Ustedes han escuchado hablar del mesotelioma? Ya. Recuerden, ¿no?, que los pulmones tenían una membrana que los recubre, que se llama la pleura, ¿no ve? Entonces, hemos dicho que la principal causa del derrame pleural es un tumor de pulmón que hace metástasis en la pleura, ¿no ve? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo les dijera que el cáncer se ha originado directamente en la pleura? O sea, que no es metástasis, sino es primario de la pleura. Eso se llama mesotelioma, ¿ok? Es un tumor propio de la pleura, ¿okay? Es raro, pero existe. Entonces, ¿se acuerdan que les comenté que el cirujano podía hacer una decorticación de la pleura, ¿no? Quitar toda la pleura a ese pulmón. Y en el corazón se puede hacer lo mismo. El corazón puede tener un mesotelioma que involucre solamente al pericardio, ¿no? Marital en todo caso. ¿Qué es lo que hace el cirujano torácico? Pues quita todo el pericardio, ¿ok? Todo el pericardio, para intentar salvar la vida del paciente, porque es un tumor primario, ¿ok? No es que están haciendo metástasis de otro lugar, sino es primario propio del pericardio. Se puede hacer. Solamente en ese caso, yo conozco que se puede hacer esa técnica, la pericardiectomía. Si fuera metástasis de un tumor de pulmón, olvídate, no se hace. Y otra causa más triste del derrame pericárdico es el angiosarcoma miocárdico, es decir, el tumor del músculo cardíaco que puede provocar el derrame pericárdico también, ¿ok? ¿Ustedes creen que el angiosarcoma de miocardio tiene un buen pronóstico? No. Es un tumor propio del músculo, ¿ok? No puedes darle quimioterapia, no le puedes radiar, bueno, puedes dar quimioterapia, sí, es verdad, pero es paliativo, ¿no? No le puedes dar radioterapia, no le puedes operar, no es algo que quiere hacer un trasplante cardíaco, que tampoco tiene mucha evidencia en este caso, y además que es un tumor raro. Pero bueno, solamente en este caso, en un tumor primario de pericardio, mesotelioma pericárdico, se puede hacer esa pericardiectomía, ¿no? Por eso, solamente por eso se los he puesto, ¿no? Y obviamente, lo mismo que las anteriores complicaciones, el pronóstico va a depender de la etiología subyacente. Yo tenía un paciente con cáncer de páncreas con derrame pericárdico, ¿ok? Mal caso, ¿no? Tenía metástasis hepáticas, pulmonares, mal caso.
el paciente pues ha vivido 6 meses después del diagnóstico. ¿Okay? Su derrame pericárdico, ¿qué pronóstico tenía? Malo. ¿Por qué? Por el tipo de tumor que tenía. Otro paciente donde me formé en España, paciente con cáncer de mama, primera línea de quimioterapia, derrame pericárdico de un tumor que se llama luminal A, que es de los tumores de mama de mejor pronóstico que hay. Yo la vi cuando era residente del 2º año, y como me estaba yendo 4 años después de mi hospital, seguía viva la señora, ¿no? Con su derrame pericárdico controlado. Por eso el pronóstico depende de la etiología, ¿ok? Para que vean que en oncología, si es maligno sobre todo, va a depender de qué tipo de tumor tiene, ¿ok? Bueno, algún repasito del derrame pleural también, para hacerlo rápido. Esto ya sabemos, derrame pericárdico, acumulación de líquido. ¿Cuál va a ser más frecuente en oncología? ¿Trasudado o exudado? Exudado, ¿ok? Entonces, y en exudado generalmente, acá dice, suele ser unilateral. Bilateral es raro, pero puede pasar. Generalmente es unilateral. Trasudado generalmente tiene otras causas, ¿no? ¿Por qué? Para que se acuerden, ¿no? De los criterios de Light y todo lo demás. Si yo tengo cáncer acá que me está alterando la permeabilidad capilar, obviamente van a soltar más proteínas, más LDH, y eso es lo que voy a tener en mi líquido. Por eso va a ser más un exudado que un trasudado, ¿no? Criterios de Light que seguramente en neumología los han debido ver, así que no los vamos a tocar. En oncología, el derrame pleural puede tener las mismas causas de cualquier otra persona: una insuficiencia cardíaca, una hipertensión, tuberculosis, neumonía, en fin. Y a veces puede ser propia del tumor, ¿no? O sea, lo que les quiero decir esto es que puede venir un paciente con derrame pleural, con fiebre, ¿ok? En un cáncer de pulmón metastásico. Y ustedes dicen, es su cáncer, ¿no? No le prestan atención. Y sigue haciendo fiebre el hombre, fiebre, y en ningún momento le hacen una toracocentesis diagnóstica. Le hacen una toracocentesis y sale pus. ¿Qué era? Un empiema. ¿Okay? Un empiema, o sea, no tiene nada que ver con su cáncer. Entonces, pero es una causa también de derrame pleural. ¿Okay? O sea, lo que les quiero decir en pocas palabras es que para saber la causa del derrame pericárdico, del derrame pleural, tenemos que sí o sí hacer una toracocentesis. ¿Okay? No solamente terapéutica, sino también diagnóstica. Si ustedes ven al neumólogo, por más de que la paciente esté en 4ª toracocentesis, siempre saca 3 tubos: citoquímico, citología y citometría. ¿Ya? 3 cositas que hace. ¿Ok? Bueno, causas de trasudado, insuficiencia cardíaca. El paciente con cáncer tiene derecho a hacer insuficiencia cardíaca, puede tener cirrosis. De hecho, la anterior semana tenía una paciente que tenía ascitis, derrame pleural. ¿Por qué? Por su cirrosis. Ni siquiera era por su cáncer, era cirrosis solamente lo que tenía la señora. Cáncer curado aparentemente, Dios quiera, pero con cirrosis. Esa es la causa de ascitis y de derrame pleural. ¿Okay? Causa de exudado, pues neoplasia es lo más frecuente, ¿no? Pero nunca tienes que olvidar que puede tener una infección, puede tener un empiema, puede tener sangre, quilotórax. Una vez tenía un quilotórax. Una vez. ¿Saben qué sale quilotórax? ¿Qué tiene que salir en una toracocentesis con quilotórax? Grasa, triglicéridos, ¿ya? Triglicéridos. ¿Ya hay triglicéridos? Quilotórax, ¿no? Esa es una vez visto. Bueno, más frecuente, como les he comentado, cáncer de pulmón. Es la causa más frecuente del derrame pleural, neoplasia. ¿Ok? Bueno, síntomas no voy a repasar, ya lo hemos visto la anterior vez. Les decía que algunas veces se percute, y si alguien ha percutido un derrame pleural, se nota. Timpánico, mate. Y se nota la diferencia, mate, timpánico. ¿Ok? Cuando exploran, pues lo van a ver. Actualmente muy pocos percuten, ¿por qué? Porque tienes una radiografía, ¿no? Quizás en lo que te puede servir para percutir es si vas a hacer la toracocentesis, a qué nivel le vas a poner la aguja. ¿Ok? Porque no tienes que ponértelo muy abajo, tienes que poner en práctica, ¿no? Donde tú ves el límite del timpanismo y la matidez un poquito más abajo, para no pasarte demasiado, ¿no? Pero bueno, esto diagnóstico, la clínica ya sabemos, anamnesis ya vamos a saltar. Esta es la imagen de una radiografía con un derrame pleural típico. Aquí se ve el seno costofrénico, aquí está más o menos conservado, pero acá tiene esta joroba, ¿no? Tiene este borramiento de este seno costofrénico. ¿Hombre o mujer? Mujer, ¿lo ves? Se ve, vamos acá, ¿no?
se ven los rebordes de las manos. Muy bien, entonces un derrame pleural, ¿ok? Este, por ejemplo, es leve a moderado, el derrame pleural moderado, ¿no? Hay derrames pleurales que son severos, que tienen prácticamente opacificado todo este pulmón. A veces incluso pueden retraer la tráquea, o sea, hacen un montón de cosas los derrames pleurales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es un derrame pleural leve. Acá apenas se pone el oxígeno costogénico, como acá igual, ¿ok? Es leve, se intuye pleural. Acá, por ejemplo, tenemos uno masivo, fíjense, pueden presentar ese tipo de derrames pleurales, ¿no? Distintos tipos. Tratamiento, si fuera trasudado, diuréticos. Si fuera exudado, toracocentesis, quimioterapia, lo que ustedes quieran hacer, ¿ok? Los diuréticos en exudados son muy controvertidos. Supuestamente, fisiológicamente no tendría mucho efecto, ¿ok? No tendría mucho efecto. Pero, pues, a veces se los dan, no puedo decir que no. Bueno, la toracocentesis, diagnóstica ya les he comentado, terapéutica, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Diagnóstica, saben, 20 ml apenas necesitamos para saber qué es. Terapéutica, saco 750, un litro y tal, para aliviar los síntomas, esa es la diferencia, ¿ok? Y esto se ve inmediatamente. Tú le haces una toracocentesis, acaba la toracocentesis y el paciente mejora la disnea, ¿no? Eso es inmediato. Esta es la posición para poder hacer una toracocentesis. ¿Alguno de ustedes ha visto una toracocentesis? Sí. Sí, ¿no? Esta es la posición, elevan el cabecero, tienen que poner los brazos cruzados y abriendo esto, ¿no? Los omoplatos para que puedan tener mejor visión del pulmón. Y la agujita no es muy complicada. Miren, esta, por ejemplo, es una toracocentesis terapéutica, diagnóstica, ¿no? Por la agujita que ven, es chiquitita. En cambio, cuando es terapéutica, hay dos técnicas. Una, después de la punción, la dejan a caída libre, ¿no? Y otra lo hacen con una jeringa de 50 ml más o menos y con una llave de 3 pasos. Pues sacan, mueven la llave, empujan el émbolo y el líquido, cuando está cerrado acá, se va hacia el sistema, ¿no? Y mueven a abrir así. Depende de cómo quieran hacerlo, ¿no? Yo hacía con la llave de 3 pasos, no me gustaba dejar la caída libre. Pero porque es que algunos hacen neumotoras, si no te das de cuenta, lo dejas ahí, cuando sale todo el líquido, ¿qué hace el paciente? Pues respirar, pues respira y va metiendo aire a veces, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso. Entonces básicamente sería esto así, ¿no? Sí, la aguja no es tan así. Me hubiese gustado tener esta partecita, esta camisa es bien flexible, no es una aguja como tal, ¿ok? Es como un plastiquito que se puede malear, digamos, mover. No tienes mucho riesgo de perforar el pulmón. A veces tienes miedo de voy a perforar el pulmón. No es una aguja. La aguja simplemente es la camisa, ¿no? Sacas la aguja y el plastiquito se queda y no tiene muchas complicaciones, ¿no? Que si le hago la toracocentesis puede tener algunas complicaciones, ¿no? Esta, por ejemplo, es una complicación. ¿Qué es esto? Este de acá. Aire. ¿Cómo sabes que tiene aire? Tiene un nivel. Mire, tiene un nivel. Esto que ven aquí, ese nivel, no tiene nada que ver con estas otras imágenes, ¿no ven? Ninguna es así. Miren, ni en la masiva siquiera, ninguno tiene nivel. Cuando ustedes, eso es una cosa que a mí me ha entrado con sangre, literalmente, cuando vean esta imagen, aquí, así, recta, es porque es una mezcla de aire y agua, ¿no? Aire y agua. Entonces hay aire y agua en la cavidad pleural, hidroneumotórax, ¿ok? Quiere decir que tiene un derrame pleural y aparte tiene aire. Es decir, alguien le ha hecho una toracocentesis y ha entrado aire ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que el cirujano de tórax tiene que colocarle un tubo, generalmente, ¿no? Un tubo de tórax para sacar todo eso, ¿ok? Muy raras veces, yo también he visto eso, el paciente tiene bullas. ¿Saben qué es una bulla, no ven? Entonces, esa bulla a veces se puede reventar. Revienta, se abre y eso puede generar también a veces, hacia la pleura me refiero, revienta hacia la pleura y eso sí puede generar también un nivel, ¿no? Pero eso es raro, no he visto, o sea, he visto, pero en poquitos casos. ¿Eso con la película está rota también? Un poco desviada, pero no rota. No está rota.
Está desviado nomás. Te sé porque le conozco a la paciente. Ya te tenía su tomografía también, si no tuviese. Lo que pasa es que está rotado un poquito, así se dan de cuenta. Estamos rotando un poquito más, por eso esto debería venir un poquito más acá. ¿No? Es una placa regular. ¿Ya? Bueno, acá por ejemplo, si ustedes, bueno, no se ve muy bien, les voy a mandar después las diapositivas. Acá hay parénquima pulmonar hasta acá, ¿ok? Y aquí el pulmón se diferencia del resto de la cavidad. Eso es un neumotórax. ¿Ok? Esto no se ve muy bien acá, pero les voy a mandar las diapositivas, lo van a ver más clarito. El árbol bronquial llega hasta aquí, justo, es una línea, muy bonita. Y esto ya es este pleuro. Y aquí en la tomografía obviamente se puede ver mejor. Miren aquí una imagen acá. Esto es un neumotórax, por ejemplo, ¿no? Y a veces pueden haber neumonías también sobreagregadas, en fin. Ahora, no nos responde al... Ya, usted le ha dicho 3 toracocentesis. El cirujano de tórax le ha puesto un tubo de tórax, se lo ha sacado y a las 2 semanas ha vuelto a hacer un derrame pleural. ¿Qué nos queda? ¿Se acuerdan? Pleurodesis, exactamente, pleurodesis, ¿no? Que también influye en la colocación de un tubo de tórax, ¿no? ¿Qué hacemos? En el líquido que está acá, generalmente le colocan un tubo, ¿no? Y le añaden una sustancia abrasiva, ¿ok? Bleomicina, talco, tetraciclinas. En teoría, ustedes van a revisar la literatura, dice que lo más recomendable es el talco, ¿ya? Pero acá generalmente utiliza más bleomicina, no sé por qué. Aparentemente, por lo que yo pregunto, parece que el talco es muy doloroso para el paciente, entonces pues les dan bleomicina, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que sea una sustancia abrasiva que genere una cicatriz entre las 2 pleuras y la pegue, ¿no? Así se ve, por ejemplo, una pleura infiltrada por tumor. ¿Ven estos, como estas manchitas blancas? Esos son nodulaciones de la pleura, ¿ok? Imagínense toda la pleura sembrada por esto, ¿ya? Entonces, al estar sembrada por eso, no puede reabsorber líquido, porque está infiltrada por el tumor. Como no reabsorbe líquido, se va acumulando poco a poco en la cavidad pleural. Esto, si no responde a la quimioterapia o al tratamiento que le doy, nunca va a mejorar. Pues una técnica paliativa es esta, ¿no? Generar una cicatriz entre las 2 pleuras para que se pegue y no vaya generando líquido, ¿no? Por física, si está pegado, pues por más tumor que haya, no va a poder secretar líquido, ¿okay? Porque está cicatrizado. Pero bueno, es una forma. La mayor parte de las veces es pleurodesis química. En el pasado se hacía pleurodesis física, que me lo he leído, y era utilizar una torunda de algodón y raspar la pleura. Raspamos la pleura, las 2 pleuras para que se peguen, ¿no? Bueno, ahora no, ahora se hace con sustancias que les he mencionado. ¿Ok? Bueno, les he prometido. Cortito. ¿Ya? ¿Listo? La siguiente clase vamos a acabar con complicaciones, segunda parte, y con eso acabamos todo por mi parte. ¿Listo? Bueno chicos, vayan a estudiar.